Muy buenas amigos de YouTube, mi nombre es Joelin de la Rosa, estudiante de la Universidad Católica Nordestana de la carrera Ingeniería en Sistema y Computación, y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 14 de la iteración humana-computadora. Comprensión de la interacción humano-computadora. Diseñar para la HCI implica asegurar la funcionalidad y usabilidad del sistema, proporcionando un soporte efectivo a las interacciones con el usuario y posibilitándole una experiencia placentera. Además, el objetivo primordial es alcanzar efectividad y eficiencia para el usuario, tanto empresarial como individual. Cómo el ajuste afecta al desempeño y al bienestar. Ajuste. Un buen ajuste produce un mejor desempeño y mayor bienestar, generalmente para los humanos involucrados en un sistema informático. Por fortuna, la capacidad humana para aprender mejores formas para trabajar también influye en el ajuste. Esto quiere decir que, por un ejemplo, como plantea el libro, no podemos correr un maratón con unos tenis que nos queden apretados o sean incómodos, porque así nunca vamos a llegar hacia la meta y pasaremos mucho trabajo en el camino. Las tareas son las que desempeñan las personas o empleados de una organización. También son métodos que pueden ayudar a demás personas a diseñar nuevas tareas y a cumplir y lograr nuevos objetivos. Cuando hablamos de desempeño, se refiere a una combinación de la eficiencia involucrada al desempeñar una tarea y calidad de trabajo que esta produce. El desempeño también es eficiente, ya que los analistas utilizan una herramienta, lo cual le facilita el trabajo, ya que esta herramienta es automatizada, con la que producen un trabajo con más eficiencia y rapidez. Cuando nos referimos a bienestar, hablamos sobre la preocupación por la comodidad, la seguridad y la salud del humano en general. También es importante sus actitudes psicológicas, la cual nos dan las señales de que el humano está bien. Y también es posible medir cómo se sienten los usuarios con respecto a sí mismos, el modelo de aceptación de la tecnología y su relación con la actitud. El modelo de la aceptación de la tecnología TAM, propuesto por Davis en 1989, que posteriormente reafirmó y mejoró junto con sus colaboradores. Se puede utilizar para dar forma a la capacitación que se imparte después del desarrollo del sistema y durante las primeras etapas del proceso de desarrollo, para recopilar las acciones de los usuarios con respecto a los prototipos. Usabilidad es un término que se define de manera distinta dependiendo de la rama de la ciencia que lo esté investigando. La usabilidad se enfoca en averiguar lo que funciona y lo que no funciona en el mundo. Entonces, la ISO creó un estándar de usabilidad, que estos estándares abarcan el producto, ya sea la efectividad, la eficiencia y la satisfacción que tenga. También está la interfaz y la interacción de usuario, y está también el proceso que se utiliza para desarrollar un producto y la capacidad de una organización para desempeñarse o diseñar para un usuario. Diseño para los estilos cognitivos de usuarios individuales. Un punto importante a considerar es que los datos, en especial los que se utilizan para la toma de decisión, se compongan a la disposición de diferentes maneras, con el fin de que el usuario con distintas habilidades cognitivas pueda sacar provecho de ello. Es decir, que tal vez algunos usuarios se refieren a examinar tablas o tomar decisiones, pero otros cogen dichos datos y lo transforman en una información valiosa. Tabla dinámica.
La tabla dinámica permite a los usuarios ordenar datos de una tabla de la manera que ellos deseen. El usuario debe tomar un elemento del cuadro desplegable llamada lista de campos de tabla dinámica. Ya puede ser, por ejemplo, un producto, una venta, etcétera, etcétera. Muchas de las consideraciones físicas en el diseño de la HCI son la visión, el oído y el tacto. La visión es un esfuerzo por convertirse en el analista de sistemas que se está empezando a acostumbrar a diseñar pantallas e informes para personas con discapacidad visual, ya sea que no distingan los colores o las fuentes sean muy grandes o muy pequeñas, o software predeterminados en PowerPoint para las pantallas e impresiones, o sea que sea un ambiente agradable para las personas que tengan discapacidad de la vista. El oído, también muchos humanos nos cansamos, por así decirlo, y llegamos a nuestros límites cuando hay mucho ruido y nos incomodan, ya sea en el trabajo por una impresora, por una trituradora de basura, o muchas veces por nuestro compañero que están hablando y no se callan. Entonces eso es incómodo para la hora de trabajar y afecta al oído, el tacto. Los teclados se diseñaron de forma ergonómica para proveer la retroalimentación correcta para las personas que introducen los datos. Es decir, que también cuando nosotros usamos teclados con la tecladura, vaya la redundancia, se nos hace incómodo trabajar y difícil a la vez, porque tenemos que estar pulsando la misma tecla fuertemente, por así decirlo, hasta que la tecla quiera ceder o escribir. Mientras que cuando tenemos un teclado agradable para nuestras manos, el trabajo se nos hace más fácil y es más eficiente. Estos son los tipos de interfaz de usuario. Ahora lo vamos a ir definiendo cada uno y explicándolo. Interfaces de lenguaje natural. Son tal vez el sueño y el ideal de los usuarios sin experiencia, ya que no requieren ninguna habilidades especiales y pueden interactuar con la computadora mediante el lenguaje natural. Es decir, estas son las más fáciles de usar en la computadora o en cualquier programa o aplicación. Interfaces de pregunta y respuesta. Es en la que la computadora despliega una pregunta para el usuario en la pantalla. Para interactuar con el usuario, introduce una respuesta mediante la pulsación de una tecla o un clic, como podemos ver en el ejemplo o en la imagen en pantalla. Cuando esto mayormente se da cuando estamos trabajando en algún programa y queremos cerrar, el programa nos pide si queremos guardar el cambio antes de salir o si no queremos guardar. Nos da dos opciones, a veces nos da tres, y así sucesivamente. Muchas veces también cuando estamos en el navegador web, que cerramos, nos tira esa pregunta para interactuar con el usuario y el usuario elige qué hacer en esa ocasión. Menús. Para responder al menú, el usuario está limitado a las opciones que se muestran en pantalla. El usuario no tiene que conocer el sistema, pero sí necesita saber lo que cada tarea debe realizar, como vemos en la imagen en pantalla o en el ejemplo. Ese es un menú donde despliega llamar, enviar mensajes, contactos, la tienda, imágenes, etcétera. Esto es una manera de interactuar con el usuario, y también el usuario, por los iconos que tiene, sabe qué hace cada función de cada parte del menú. Interfaces de llenado de formulario, entrada y salida. Las interfaces de llenado de formulario consisten en formularios en pantalla o basado en web que muestran los campos que contienen los elementos de datos o parámetros necesarios para comunicarse con el usuario. Esto, como podemos ver en el ejemplo de la imagen, es como si fuera un sistema de venta
que sale en pantalla, y el sistema nos pide descripción, número y todos los datos necesarios. Entonces el usuario debe interactuar con el sistema y así se puede comunicar, y así se comunican. Interfaces de lenguaje de comando. Una interfaz de lenguaje de comando permite al usuario controlar la aplicación mediante una serie de pulsaciones de teclas, comandos o frases o alguna secuencia de estos métodos. Mayormente nosotros usamos la línea de comando cuando queremos buscar una función, como quien dice, oculta en el sistema, ya sea para saber la IP o el MAC address de la computadora sin tener que buscar en el navegador. Uno digita una serie de comandos o de frases, por así decirlo, se lo tira ahí en la pantalla, como podemos ver en el ejemplo. Otras interfaces de usuario son aquellas que están creciendo en popularidad, que son como dispositivos de señales, pantalla sensible al tacto, reconocimiento de voz, etc. Lineamiento para el diseño del diálogo. El diálogo es una comunicación entre la computadora y una persona. Un diálogo bien diseñado facilita a las personas el proceso de usar una computadora y reduce la frustración con el sistema de cómputo. Comunicación significativa. El sistema debe presentar con claridad la información al usuario. Esto significa que debe tener un título apropiado para cada pantalla, minimizar el uso de las abreviaciones y proveer una retroalimentación clara al usuario. Es decir, que cuando nosotros abrimos un programa, por ponerlo así de ejemplo, y el usuario no tiene mucho conocimiento de lo que es la computación, muchas veces no sabe qué hace el programa. También, por ejemplo, que cuando el programa abre, le tira el nombre y por eso se identifica, y el usuario tal vez conozca, ya porque se haya mencionado dicho programa por ahí, tengo una idea de cómo funciona. O sea que el nombre de cada programa en sí, o el logo, le dice más o menos la función, dependiendo de lo que ya haya escuchado o se haya enterado. Notificar que la entrada no está en el formato correcto. La retroalimentación es necesaria para advertir a los usuarios de que la entrada no está en el formato correcto. Cuando los datos son incorrectos, de manera informal, el usuario es generar una ventana que describa brevemente el problema con una entrada y que explique cómo puede corregir el usuario. Muchas veces cuando nosotros estamos llenando un campo, ya sea una fecha, poniendo el nombre o algo, y digitamos un valor que no va en ese campo, automáticamente el sistema nos avisa que ese valor no va ahí. Y esa es una forma de cómo el usuario puede detectar dónde cometió el error y puede corregirlo. Menús con rollover. Esto mayormente se ve en la web ya como una hoja de cascada con llaves, estilo de JavaScript y divisiones de HTML. Es como si fuera, es un menú que se despliega cuando pasamos el mouse cerca de algún nombre que tenga un evento. Barra de navegación. Son aquellas que se muestran constante en una página de inicio, así como en la parte superior y en la parte izquierda de todas las demás páginas que conforman el sitio. Como podemos ver en la imagen, es lo que está señalando. Lenguaje de consulta estructurado. En el lenguaje de consulta estructurado, SQL es otra manera popular de implementar consulta, utilizando una serie de palabras y comandos para seleccionar filas y columnas que deben aparecer en la tabla resultante.
Es decir, que cuando nosotros hacemos un select en una base de datos, nos tira todos los elementos ingresados, por así decirlo, o todas las informaciones en forma de tabla, ordenada y precisa, mediante cómo fueron ingresados, así mismas salen.